lugar. Y me permitas en 5 minutitos hablar, mencionar en síntesis, en resumen, hermanos, lo que platicamos el día domingo pasado para darle continuidad a este estudio. Es verdad que no es todo. Es verdad que hay muchas cosas en las cuales podemos abundar sobre educación de nuestros hijos, pero que aunque sea este pensamiento y esta pequeña recordación te sirva para que tú vivas al cuidado y al pendiente, siempre buscando en la fuente de dicha eternal que es la palabra de Dios, esa bendición, felicidad, estabilidad, hermanos, para nuestra familia. Dijimos que la forma o que la vida que lleva el cristiano en la iglesia del Señor se ha convertido en una forma de vida. Que desde el momento que el Señor hace la obra en nuestro corazón, el Señor nos invita a hacer un cambio, a hacer una transformación en nuestro ser para llevar una forma de vida conforme el Señor nos lo ha, hermanos, requerido. Entre ellos, hermanos, también nos incita el Espíritu de Dios a tener, recordó su hermano, ¿verdad?, esa preocupación a nuestros hijos como mandamiento. ¿Cómo qué? No es una opción el que yo tenga cuidado de mis hijos. No es de que si yo quiero o no tener un cuidado, atención o educación para mi hijo. No, es un mandamiento de Dios, instituido por un apóstol de Jesucristo. Y hoy también, hermanos, vuelve a tener ese valor aquel mandamiento por la enseñanza de su hermano Nazón, como lo fue en su tiempo por enseñanza del apóstol Pablo, como lo fue en su tiempo, en el tiempo del apóstol Aarón, como lo fue en su tiempo del hermano Samuel. Hoy también, hoy dejo este mandamiento establecido en la iglesia. Y recordábamos aquella palabra que el apóstol le mencionaba a su hijo Timoteo, que cualquiera que descuidaba, que cualquiera que no tenía atención y cuidado para los de su casa, tenía que tener una preocupación, una atención para todos sus hermanos en Cristo, pero primeramente, mayormente, aquel cuidado, aquella atención, aquella ayuda tenía que empezar por los de su propia casa, o sea, por sus hijos, para sembrar en ellos aquella fe, aquel amor, aquella palabra que viene a transformar nuestras vidas. Y aquel ser, aquel joven, aquella señorita que siempre va a vivir en el mundo y que la sociedad va a querer, hermanos, llevar o arrastrar en su corriente, siempre se sienta identificado. Y dijo su hermano el ejemplo de José, que aunque esté lejos, que aunque esté en la escuela, que aunque esté en el trabajo o esté en una ciudad diferente o se haya ido a estudiar a otro país, allá, dé testimonio de que es hijo de Dios. Y un hijo de Dios no se dice con palabras. Un hijo de Dios se demuestra con hechos, con conducta, ¿sí?, con un hermoso ejemplo, para que las gentes, al ver este ejemplo, las gentes digan: ¿y por qué tú no? ¿Por qué tú vistes diferente? ¿Por qué tú hablas diferente? Porque aún en nuestra vestimenta y en nuestro hablar, el Señor nos enseña aún ese vocabulario que nos hace muy diferentes a los que no son de la fe del Señor. ¿Recuerdas cuando acusaron al apóstol Pedro y que le decían allá, hermanos, cuando tenían al Señor, hermanos, azotándole: tú eres uno de ellos, porque aún tu hablar te delata? Tenemos entonces aún un vocabulario que es diferente al del mundo. Tenemos aún una forma de vestir, una forma de conducirnos que nos hace diferente a ellos, que hace notorio que no somos ¿qué cosa? Y qué bonito cuando ellos voltean y nos dicen: pero tú, ¿por qué no dices maldiciones?
Pero tú, ¿por qué no vistes de esta forma? Pero tú, ¿por qué no obras de esta otra forma? Qué bonito cuando aquel hermano se siente orgulloso de ser hijo de Dios, de ser hijo del único Dios vivo. Y dice el hermano, porque yo pertenezco a la iglesia de un Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Cuando no se avergüenza, cuando su mismo ejemplo le hace sentirse orgulloso de ser hijo del único Dios verdadero existente que hay en todo el universo. Y dijo su hermano también en aquella recordación que también teníamos nosotros que sembrar en ellos. No solamente esta educación, esta disciplina, esta doctrina, sino que esta doctrina se tendría que estar recordando continuamente en ellos. Recordamos aquel momento en que cuando Josué, hermanos, ¿verdad?, introduce a su familia a Egipto, pero dice la palabra del a Jericó, pero dice la palabra del Señor que, hermanos, faltando Josué o falleciendo Josué, entró una generación diferente, distinta a la que había entrado a Jericó, que no, ¿qué cosa? Que no conoció a Jehová, que sus padres descuidaron, que sus padres no le dieron testimonio, que sus padres no les dijeron todas las maravillas que les tocó vivir en manos de un siervo de Dios. Y aquella generación, ¿qué cosa pasó, hermanos? Aquella generación se apartó de Dios, olvidándose, hermanos, de las grandes maravillas de Dios, y Dios también los abandonó. Y el no tener en cuenta a Dios, recordamos también el día de ayer, el no tener en cuenta a Dios, en qué situación nos deja el Señor. El haberle conocido, el haber oído su palabra, el haber entendido lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros y no sujetarnos a Él, ¿en qué situación nos dejaba? Dijo su hermano, en una situación triste y lamentable, que trae a nuestra carne y a los seres que nos rodean grande aflicción, pues nos dejan en un estado de injusticia. Dijimos, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En todas estas situaciones cae aquel que, conociendo a Dios, no le quiso dar la gloria. Por eso decía su hermano, qué importante es. No, ya no te puedes escapar, iglesia del Señor. No, yo mejor no quiero ser de la iglesia y yo sigo con mi vida. No, ya no puedes. Desde el momento que Dios te trajo a su iglesia, te trajo para algo muy hermoso. No puedes despreciar lo que Dios te ha dado. Sería como si te sacaras la lotería o te encontraras un tesoro y dijeras, no lo quiero. Claro que lo hubieras aceptado. Claro que no renegarías de él. Pero el decir tú, no quiero lo que Dios me ha dado, hace que Dios se sienta aún más ofendido. Por eso te deja en situaciones tristes, lamentables, a ti y a toda tu casa. Dijo su hermano entonces, cuando no recordamos, cuando no le transmitimos a nuestros hijos lo que realmente el Señor quiere de nosotros, nuestros hijos nacen sin tener ese temor reverente a Dios, burlándose de las cosas de Dios, hermanos, repudiando las cosas de nuestro Dios. Y entonces Dios crea en esos seres un corazón perverso, un corazón malo para hacer todo tipo de malas obras y de mala conducta. Y decimos, ¿por qué, Señor? Porque te olvidaste de sembrar en tu hijo, en tu hija, a ese Dios que te dio la oportunidad de ser su hijo. No porque lo merecías, no porque eras digno de ello, porque Él tuvo compasión, porque Él tuvo misericordia, porque Él tuvo amor para, hermanos, darte esa hermosa adopción. Dijimos también, hermanos, y hablamos acerca de las diferentes etapas
de educación, hermanos, que debe de haber de los padres en los hijos. Dijimos que en la gestación, hermanos, y aún en el alumbramiento, ¿verdad? Como el padre desde antes ya está, hermanos, ¿verdad? Buscando y sembrando, hermanos, buscando y tratando de encontrar algo que sea hermoso para que cuando su hijo llegue, ya llegue con algo que ya esté, hermanos, esperándolo. Sea una cuna, sea un cuarto, sea ropita. Si la hermana ya o el hermano saben que fue mujer, que fue hombre, allá andan buscando, ¿verdad? Un lugar para qué cosa, para que tenga un lugar propio, para que él al nacer ya tenga un lugar donde, hermanos, descansar. Todavía no nace, pero el padre, ¿qué hace? Está buscando, ¿verdad, hermanos? Todavía no nace. Y la madre, hermanos, en consejo de los médicos, háblele a su hijo, póngale música para que su hijo se identifique con sonidos. Ahí está la madre, qué cosa. Aparentemente, ¿verdad? Pareciera una mujer fuera de sus sentidos, hablando con su estómago, pero quien sabe de esto hasta produce ternura. Mira a esa señora y le está hablando, ay, qué bonito, qué tierno. Su hijo ya empieza a reconocer su voz, sus sonidos. Y oiga, señora, ¿por qué pone música clásica? ¿Por qué pone música tropical o regional? Porque quiero que mi hijo se identifique con este tipo de música. Y dijo su hermano, qué bonito que desde antes, desde ahí, desde esa gestación, desde que ese embrión se está formando, la madre empiece, sí, a hablarle, pero qué bonito que cante alabanzas. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Que esté la hermana leyendo la Biblia en voz alta para que aquel embrión se vaya, ¿qué cosa? Identificando con las cosas de nuestro Dios. También dijimos acerca de la infancia y la niñez, que aquel niño que llega a una edad en que ya el niño puede caminar por sí solo, comer por sí solo, avisar cuando siente hambre, cuando siente frío o calor. Decimos nosotros, llega el tiempo en que el niño tiene que empezar a abrirse campo en otra área donde no sea su propia casa, que le llamamos nosotros la escuela, donde va a aprender otro tipo de enseñanzas diferentes a las que ha aprendido y ha vivido en el hogar. Y aunque al principio de esa etapa resulta ser algo traumático para aquel niño, que tal vez los médicos dijeran, pues es un trauma que le va a afectar mucho en la vida. No, es un trauma que lo va a ayudar a superar muchos problemas en la vida, porque ahí va a ser su primer enfrentamiento a algo nuevo y a algo a donde él solo tendrá que asistir. Y aunque aquello nos duele, por la actitud que podamos ver en nuestro hijo, de llorar, de hermanos, de gritar, de desesperarse y de implorar, no me dejes, papá, no me dejes, mamá. Lo dejamos sabiendo que aquello también le va a producir algo que, hermanos, algo bueno que le servirá para el desarrollo de la misma vida. Y luego viene también la etapa de la juventud, de la adolescencia, dijimos nosotros, cuando el hijo que no recibe la atención del padre, el cuidado, el tiempo de su padre, de su madre, busca, hermanos, ¿verdad? En los amigos, busca, hermanos, en otros sectores, busca, hermanos, en las pandillas, en las drogas, hermanos, en la sexualidad, busca la salida a sus problemas. Cuando ya nuestro hijo cayó al alcoholismo, cuando ya nuestro hijo cayó en una pandilla, cuando ya nuestra hija cayó en la drogadicción, queremos nosotros entonces rescatarlo, cuando sabemos que es algo ya muy, muy difícil y tal vez hasta demasiado tarde para hacerlo. Yo quiero entonces, recordando lo que hablamos el domingo pasado, continuar, hermanos, con esta invitación en la educación de nuestros hijos. Y vuelvo a repetir, ¿desde cuándo, hermanos, debe de haber esa educación de nuestra parte para nuestros hijos? ¿Desde cuándo debemos de tener nosotros ese cuidado de engendrar en ellos la fe que produce el conocimiento de Dios? Porque dice la palabra de Dios que la fe entra, ¿qué cosa?
No, no entra por llevarlo a la oración. La fe entra, ¿qué cosa? ¿Qué significa oír, hermanos? Escuchar, entender, comprender. Porque si el niño, si el joven no entiende, no comprende, no puede habitar en él. Pero ¿cómo no, hermano? Yo lo mando a la oración. No, no es suficiente. Para que nazca la fe de aquel niño, de aquel joven, tiene que oír, tiene que escuchar, tiene que entender, tiene, hermanos, que comprender lo que se le está hablando. Por eso dice, y da testimonio, hermanos, las Sagradas Escrituras, de un joven, un ministro, un colaborador que le ayudaba al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, le habla a su hijo Timoteo, el cual, aunque no fue engendrado en carne, él lo identificaba como su hijo en la fe por ser un hombre que estaba entregado al servicio de Dios. En el capítulo 3, versículo 15, le recuerda, hermanos, el apóstol del Señor a su hijo Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. A ver, hermanos, hermano, es que nuestros hijos de niños no van a comprender, ellos desde niños no saben. Aquí nos está comprobando el apóstol Pablo que hubo un niño que sí pudo, ¿qué cosa? Que sí pudo comprender, y más que comprender, conocía, sabía. Yo recuerdo, y hace unos días platicaba con los hermanos, recordando, hermanos, las enseñanzas del apóstol Samuel Joaquín. Y cuando estábamos niños, pues en aquel entonces todavía el clero, hermanos, estaba muy fuerte. Hoy, hermanos, sus actos y sus hechos lo han debilitado, ¿verdad? Antes, hermanos, pues todavía estaba muy fuerte la influencia. Todavía, hermanos, algunos hermanos recibían algún tipo de agresiones por manifestar que eran de la iglesia del Señor. Y recordábamos hace unos días cómo el varón de Dios se paraba con la niñez y nos decía que iba a llegar el clero como en la antigüedad y nos iba a apresar y nos iban a meter a cárceles y nos iban a torturar. Y estaba el varón de Dios en el huerto o en el templo con toda la niñez o con toda la juventud, dependiendo, y nos empezaban a decir: van a venir y nos van a torturar y van a querer que volvamos otra vez a inclinarnos a los dioses. Y luego nos preguntaba: ¿van a acceder, jóvenes? No. Y gritábamos con aquella valentía: ¿se van a dejar? No. ¿Qué van a hacer? Vamos a soportar, si es necesario, hasta la misma muerte. Nos ponía mucho el ejemplo de los 7 macabeos, aquellos 7 hijos, hermanos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que los obligaban a participar de un alimento que estaba prohibido por Dios, y al no hacerlo, desde el mayor hasta el mayor, fueron, hermanos, torturados para que pudieran, hermanos, participar de aquel alimento. Logrando con esto, la madre de aquellos 7 niños, que ninguno de ellos ofendiera a Dios, sino se mantuvieron atrás de la tortura, atrás del sufrimiento, hasta la muerte. Se mantuvieron en la enseñanza que su madre había engendrado en ellos. Y también ellos, por aquella fe y por aquella esperanza que albergaron en su corazón, por la enseñanza de su madre, dice la palabra de Dios que su madre les decía: no tengan temor, cuando esta vida se acabe, Dios les tiene una mejor. Aquella esperanza les hacía a aquellos niños soportar aquellas crueles torturas que aquel hombre les estaba haciendo, hasta llegar a la misma muerte. Así el varón de Dios nos decía: nos van a torturar, nos van a quemar vivos, nos van a hacer sufrir con instrumentos de tortura muy crueles y muy inhumanos. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Vamos a soportar. Y levantábamos nuestras manos, porque el varón de Dios se interesaba en que el niño, en que el joven entendiera las cosas de nuestro Dios. Y por la comprensión de las cosas de Dios, decíamos, con Jesús luchando hasta la misma muerte. No quiere decir que somos homicidas o suicidas. No quiere decir que nos vamos a quitar la vida por el Señor. No, quiere decir que si así el Señor quiere,
que nosotros enfrentamos la muerte por, hermanos, no negarlo a Él, estaríamos dispuestos a hacerlo, si así el Señor lo permitiese. Porque como es sabido, el clero, la Iglesia Católica, en todas las etapas, hermanos, de su gobierno sobre la tierra, que no es la Iglesia de Cristo, sino es la usurpadora que ha llegado a querer creer a la humanidad que son la continuidad de la iglesia del Señor, cuando el Señor manifestó que la noche después de su partida iba a llegar donde nadie iba a trabajar. Fue una iglesia que se impuso en la humanidad por medio de guerras, torturas, inquisiciones, cruzadas. Y que hasta esa época, hablando de los años 80, de 1980, todavía se creía y se pensaba que esa iglesia podía volver a ese sistema, hermanos, de evangelización que llevaron por tantos siglos. Dios, creo yo, que le ha dado la victoria a su iglesia. Y ha herido a ese gran dragón espiritual, a esa gran ramera, la ha herido, hermanos, y la tiene, hermanos, herida por sus propios hechos y mala conducta que ha llevado a través de la historia. Y la iglesia ha tomado terreno en la educación, en la formación de la fe y del conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Y eso el varón de Dios lo usaba para engendrar en nosotros ese ánimo y ese valor de que aún por la tortura, por el sufrimiento, no nos apartáramos de Cristo, sino que dijéramos con Jesús triunfantes hasta la muerte. Hoy también, hermanos, el apóstol del Señor, su hermano Nazón, les vuelve a recordar. No podemos decir, o no me puede decir un hermano, los niños no saben. No me digan eso, porque yo he llegado a las iglesias y yo veo sus lágrimas. Yo veo que gritan, papá Nazón, le amamos. ¿Quién les digo que yo era su papá? Pues es que aquí yo le digo que mira, es papá Nazón, es papá Nazón. Pero cuando el niño te identifica, hermanos, el cariño no se lo puede robar una foto que no convive con él, una foto que no le habla, una foto que no lo oye, una foto, hermanos, que no le genera un abrazo o calor humano. Eso se llama fe. Lo que tú estás sembrando en tu hijo, hermanos, se llama fe, porque le estás engendrando un conocimiento de Dios que sobre tu padre, que sobre tu madre, de Él, sobre tú que le das comida, sobre tú que le das educación, sobre tú que le das casa, cobijo, sobre tú que le das todas las cosas necesarias. Está el amor de aquel hombre que está en aquella fotografía al cual tú le dices, es tu papá. Es el apóstol de Jesucristo, y aquel niño va creciendo con un conocimiento. Sobre este cariño de mis padres está el cariño del apóstol del Señor. Porque lo que ellos me dan, lo que ellos me brindan, comida, cobijo, protección, me lo brindan por la enseñanza que Él les ha dado. Al grado que cuando llega el apóstol del Señor a la iglesia, me tocó verlo con mi padre y hoy me ha tocado experimentarlo en carne propia. Llego y veo los ojos de los niños llenos de lágrimas, gritando papá Nazón, gritando apóstol del Señor, le amamos. ¿Cómo me ama ese niño si nunca me ha visto en persona, si nunca he convivido? Por la fe que tú le has engendrado en su corazón por medio del evangelio. Entonces te pregunto, ¿desde pequeños se entienden? ¿O nada más se dejan llevar por la emoción? El niño está firme, el niño está seguro. Me ha tocado ver pequeñitos, de muy chiquitos, hermano Nazón, papá Nazón, cuando esté grande, yo le quiero ayudar. Yo no quiero estar con mis papás, yo me quiero ir con usted. ¿Está despreciando a sus padres? No, está manifestando que sobre aquel amor material siente el amor espiritual. A eso se le llama fe, la certeza, la convicción. Sí, hermanos, que aunque no lo ve, hermanos, pero está, ¿qué cosa? Comprendiéndolo. Se está convenciendo por medio de ese conocimiento humano, de esa capacidad humana que Dios le ha
que Dios le ha otorgado. Por eso el apóstol Pablo le decía a su hijo, de aquella doctrina, de aquella enseñanza que desde la niñez, decía el apóstol, el Señor ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. ¿Desde cuándo? Y si recorremos unas hojitas antes a ese capítulo, al capítulo 1, versículo 5, decía el apóstol Pablo, ayúdame algún hermano, por favor. La gloria del Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios le paga a nuestro hermano, trayendo a la memoria, decía el apóstol del Señor, la fe no fingida. ¿Desde cuándo identificó el apóstol Pablo la fe en Timoteo? Desde su niñez. ¿Qué significa fe, hermanos? La certeza, el conocimiento. ¿Sí, hermanos? No el creer en lo que no entiendo, no comprendo. No, fe significa creer, estar firme y estar consciente en lo que sea, ¿qué cosa? En lo que se ha creído. Y decía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Primero, la que habitó primero en tu abuela. ¿En dónde nació esa fe? En aquella hermana que creyó, hermanos, al principio en el apóstol del Señor, hablando del apóstol Pablo. Y luego esa hermana, hermanos, esa mujer, ¿en quién engendró, hermanos? La Loida, ¿verdad? ¿En quién engendró esa fe? En su hija Eunice. Y luego, entre la abuela y la madre, instruyen ¿qué cosa? Al nieto y al hijo de ambas. Por eso el apóstol del Señor, con alegría y con satisfacción, le hablaba a Timoteo. ¡Qué hermosa fe! Y traigo a la memoria esa hermosa fe que hay en ti, que existe en ti, fe que no es fingida, fe auténtica, fe real, fe verdadera, la cual primero habitó en tu abuela Loida y luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también, porque la recibió ¿de quién? De dos mujeres que tuvieron una hermosa fe. No pueden heredar nuestros hijos una fe si nosotros no se la engendramos. Ay, hermano, aquí le traigo a mi hijo, no quiero obedecer. Mire, mira cómo se me hizo maldiciente. ¿Y de dónde crees tú que oye las maldiciones? Mire, no le gusta la oración. ¿Y de dónde crees que está aprendiendo el no querer ir a la oración? Ay, es que mi hijo es contumaz y rebelde. ¿Y de dónde tú crees que está aprendiendo aquel hijo? Iglesia del Señor, yo te recuerdo hoy en día que la primera educación que reciben nuestros hijos es en nuestro hogar. Somos nosotros los que debemos los que estamos impartiéndoles, aún sin darnos cuenta, somos nosotros los que le estamos transmitiendo a nuestros hijos sus primeras clases de la vida. ¿Recuerdas cuando tu hijo pequeñito agarraba tu corbata, agarraba tu saco y se lo ponía? ¿Qué lo motivaba a hacer eso? El ejemplo que veía, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas, hermana, cuando tú veías que tu hija agarraba la planchita y empezaba, ¿qué cosa? A jugar, que planchaba, que cocinaba. ¿Qué estaba reflejando aquella niña? El ejemplo que estaba, ¿qué cosa? ¿O a ella se le ocurrió? No, ella lo ¿qué cosa? Ella primero lo vio y al ver que su madre hacía aquel acto, que su padre hacía aquel acto, aquel hijo, aquella hija que en aquella etapa de la vida, cuando son muy infantes, quieren ser y hacer lo mismo que hace su padre, lo mismo que hace su madre. Entonces viene, ¿verdad? El tratar de imitar el ejemplo que está viendo en cada uno de ellos. Así también, hoy te digo, iglesia del Señor, ahí empieza la educación. En tu hogar, en tu casa, en tu ejemplo, con tu vida, con tus decisiones, con tu comportamiento, con tu hablar. Porque tu hijo
está escuchando lo que tú dices y como tú lo dices. Cuando el padre le responde y le grita a su madre, ¿qué hace el niño? No hace exactamente lo mismo. ¿Por qué le grita a su madre? Y el niño se queda confundido porque él hace lo que, ¿qué cosa? Lo que su padre, lo que está viendo que su padre está haciendo. Nosotros tenemos, hermanos, que entender que como principales maestros de la vida de nuestros hijos, desde el momento, o más bien no desde el momento que ellos nacen, desde antes que ellos nacen, tenemos nosotros que transmitirles a nuestros hijos esta enseñanza. Y qué bonito cuando la niña, hablo de la provincia porque allá es algo muy común, pero sin duda también tú lo has vivido aquí, por hermanos, cuando ven los pequeños la hora del reloj, empieza la niña a agarrar su chalinita, ¿verdad? Y empieza el niño a agarrar sus himnarios y se va a buscarte, papá, ya va a ser hora de la oración, ya conoce el horario, ya oye las campanadas del templo y ya, hermanos, el niño en cuanto oye, papá, ya se acerca la hora de la oración. Qué bonito. ¿Por qué está obrando de esa forma ese niño? Porque es lo que ve en su padre y en su madre. Así es que, hermano, ahí empieza, ahí sigue más bien tu educación. Le pusiste cantos. Todo el día cantabas alabanzas al Señor para que tu hijo se identificara con su verdadero padre. Y su padre es Jesucristo. Su padre es Dios. No somos como el mundo que dice, yo quiero que mi hijo salga como yo, idéntico a mí. No. Desde el momento que los presentamos se nos aclara perfectamente. Los niños son de Cristo. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su Padre, Él es su todo. Solamente nos los presta para que nosotros, como trabajadores espirituales de Él, le demos brillo y entonces solitos brillen conforme a esa fe que vamos transmitiéndoles a cada uno de ellos. Entonces quiero continuar manifestando que la educación del pequeño inicia, hermanos, en el hogar. Comprobado está en las Escrituras. La ciencia, como lo dije ayer, ya te lo había dicho. Desde antes que nace, aquel embrión ya empieza a identificar los sonidos. Pero no nos interesa la ciencia. Si el apóstol del Señor me está diciendo esta indicación y yo creo en el apóstol de Jesucristo, yo voy a obedecer su enseñanza. Yo voy a obedecer su palabra. Yo voy a obedecer lo que Él me está instruyendo para que mi hijo desde antes de nacer ya se esté identificando con su familia verdadera, que es la familia de los hijos de Dios. Entonces, dijo su hermano, es muy importante, hermanos, que como decía el proverbista, en el Proverbio capítulo 26, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Cuando tú instruyes a ese pequeño, cuando tú instruyes a ese niño, cuando tú lo educas desde pequeña edad, aquel niño nunca se va a apartar. Yo he visto inclusive hermanos y hermanas que se han salido de la iglesia y el joven y la señorita permanecen. Porque la fe que les fue engendrado, hermanos, esa fe, aunque inició en la educación de sus padres, al sus padres irse, no se la pueden llevar, porque esa fe ya es del Señor. Esa fe ya, hermanos, la empieza a perfeccionar el Señor en sus corazones. Si nosotros instruimos a nuestros hijos, aún siendo ancianos, no se van a apartar. Pero tenemos que instruir. ¿Qué significa la palabra instruir? Significa construir. Construir una educación. Construir un conocimiento. Construir una doctrina dentro de ella. Dar lecciones o dar un conocimiento. La educación a los hijos no se transmite por osmosis, no, hermanos, no es de mente a mente. La educación de los hijos se transmite con una más que una enseñanza,
con una repetición de la misma. Sale el niño de la escuela y llega a la casa y lo primero que le preguntamos al niño, ¿y qué te dejaron de tarea? Porque lo que aprendió en la escuela, si el niño no lo practica más tarde, se le va a olvidar. Por eso la maestra le deja ciertos ejemplos, ciertos prácticas, ¿verdad? De lo que le enseñó. Y si fueron sumas, allá le deja su hojita, ¿verdad? 5 o 10 sumitas. Y mañana me las vas a traer de tarea para que el niño esté, ¿qué cosa? Repasando. Porque si aquel niño no repasa lo que él aprendió, aquello que aprendió en la distracción, en el juego, en las cosas mundanas, la televisión, hoy en día la internet, se le va a la mente y se le olvidó aquella enseñanza. Pero el estar, ¿qué cosa? Practicando lo que él enseñó, hermanos, lo mantiene, hermanos, ¿verdad? Siempre con el conocimiento vivo de lo que él, hermanos, ha aprendido. Esto es, hermanos, lo que el Espíritu de Dios hoy viene a recordarnos a cada uno de nosotros. Tenemos que construir, tenemos que darles lecciones, tenemos que darles el conocimiento de Dios, tenemos que entender que lo que el Espíritu de Dios nos dice, que tenemos que recordarles a nuestros hijos todos los días de su vida, en la mañana, en la noche. Qué bonito, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño y, hermanos, estaba el varón de Dios y teníamos una hermosa enseñanza. Todavía su hermano, hermanos, cuando se recuesta, y las hermanas que están presentes, que me atienden, son testigos, mis hijos, mi familia, y me acuesto, y en cuanto yo me acuesto, lo primero que digo es, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Me levanto, hermanos, y lo primero que digo es, yo me acosté, dormí, descansé, porque Jehová me sostuvo. Nos levantamos y tomamos nuestro desayuno, y lo primero que hacemos antes de tomar nuestro desayuno, Señor, te agradezco por este pan que hoy nos permites, porque debe de estar esa enseñanza, ¿qué cosa? En todos los días, en todo momento, en cualquier circunstancia. Ay, hermano, mire ahorita ¿para dónde va? Pues voy para Milán, voy para Venecia, allá nos vemos. Primero, porque para el Hijo de Dios lo primero es ¿qué cosa? Lo que el mundo se conoce. Pues si mi papá me deja, allá nos vemos en la fiesta. Si mi mamá me deja, allá nos vemos en el centro. Si mi mamá me deja, allá nos vemos en la calle. En la iglesia no. En la iglesia para todos decimos, si Dios lo permite, allá nos veremos. Si Dios me lo permite, allá estaré. Primeramente Dios, vamos a hacer esto o aquello, porque Él es nuestro Padre. Él es el que nos permite hacer o no hacer las cosas. Y cuando eso sucede, nosotros estamos completamente, hermanos, seguros con lo que Él nos permite, sabiendo que todo lo que Él nos deja es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, la educación a los hijos no se transmite por osmosis. Hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, hay que gastar energías, hermanos, nuestras energías en el cuidado de nuestros hijos. No hay que preocuparse de ellos, no, hermanos, hay que ocuparse de ellos. Ay, y mi hijo, ¿y dónde estará? Ay, y mi hija, ¿y dónde estarán? A veces, ¿verdad? Cuando, hermanos, mi hijo anda en algún lugar que me pidió permiso. Mi hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. Ah, qué bueno. Y a las 2 horas, mi hijo, ¿todo está bien? Sí, papá. Ay, papá, ¿por qué siempre me estás pregunte? Mi hijo, es que yo no sé si en la carretera chocaste. Porque el amor de padre, ay, papá, pues yo estoy bien. Tú lo sabes. Pero yo que estoy en mi casa, yo no lo sé. Tú me pides permiso de ir al parque. Tú me pides permiso de ir al lago. Tú me pides permiso de ir a un parque de diversiones. Y yo te digo, sí, pero yo no estoy seguro cómo vas a estar. Yo no estoy seguro qué va a pasar contigo. Y si vas a un parque, a una playa, a un bosque y agarraste carretera, mi hijo, ¿cómo llegaste? Ay, papá, pues llegué bien. No te preocupes. Mi hijo, es que no me puedo no preocupar. Quiero saber que
Y cuando yo no sé de ti, cuando tú no me contestas, yo me empiezo a desesperar. Yo me empiezo a mortificar. Y lo primero que uno piensa es que todo está bien. ¿Qué es lo primero que uno piensa como padre? Algo le pasó. Por algo no me está contestando. Algo le sucedió. Tuvo un accidente, no me puede llamar. Está herido y no puede agarrar el teléfono. Y la preocupación y la aflicción, ¿qué cosa? Va aumentando cada vez más y más. Porque estamos enfadando a nuestros hijos. Porque los amamos. Porque este amor nos hace, ¿qué cosa? Sentir esa necesidad de saber que nuestros seres que más amamos se encuentran bien. Nuestros hijos no lo toman así, ¿verdad? Ellos lo toman como que estamos, ¿qué cosa? Enfadándonos, como que no los dejamos en paz. Mi hijo, nada más dime que estás bien y es todo. Con eso yo me quedo tranquilo. Estoy bien, papá. Qué bueno, mi hijo, Dios te bendiga. Ya se queda uno, ¿qué? Con un estoy bien, con una, hermanos, palabrita, uno está más tranquilo, porque no hay que preocuparse por ellos. Preocuparse es esto. Preocuparse es no darse cuenta de lo que le está sucediendo, pero vivir en angustia. No, preocuparse es, hermanos, no darles a nuestros hijos ese tiempo. Hay que ocuparnos de ellos. Eso es instruir. Ocuparse de ellos es instruir. Es trabajar en ellos. Es que transmitamos a nuestros hijos esta fe y esta hermosa doctrina. ¿Y de quién es esta obligación? ¿No es del encargado? No, para eso está la iglesia. Mi deber es darle de comer y darle de vestir, y lo de la iglesia, allá el encargado. Estás en un error si lo piensas así. Iglesia del Señor son los padres, los primeros responsables en la educación de sus hijos en todos los sentidos. Y así como en la escuela, el maestro le imparte la clase, tú estás. Después de la escuela, principalmente tú, hermana madre, que hoy en día ya es un poco diferente. La mujer tiene más oportunidad también de compartir con el padre la responsabilidad del trabajo. Pero anteriormente la madre era la que se ocupaba un poquito más de los hijos. Y era la madre la que estaba, ¿qué cosa? Atenta para instruir, para ayudar, para impulsar. Y el niño se dormía. No, mi hijo, no te puedes dormir hasta que no acabes. Ay, mamá, pero tengo sueño. Y se agarraba llorando el niño. Y ahí se quedaba, ¿qué cosa? Porque no se estaba preocupando de su hijo. Se estaba, ¿qué cosa? Ocupando de su hijo. Transmitiendo que aquella buena enseñanza que recibió en la escuela se le quedara grabada en su mente. La madre, el padre que realmente ama a su hijo, no deja que allá lo que oiga en la iglesia, ay, quede. Allá tú ya oíste el encargado, ya sabrás. Si haces lo malo, Dios te va a castigar. Allá tú. No, allá tú. Tú tienes que ocuparte de tu hijo. Tú tienes que llegar a tu casa. Y qué bonito es que llegando a tu casa en la comida, platiques con tu hijo. ¿Entendiste lo que el encargado dijo? ¿Entendiste la explicación que dio? Ay, no, papá, pues no entendiste. Y que tú, hermanos, ¿verdad? Como una tarea, le des una repasadita a tu hijo para que se le quede, no solamente aquí, se le quede también en su corazón. O sea, que estés formando en ellos la hermosa fe de nuestro Dios que entra por el oír, por el comprender, por el entender la palabra de nuestro Dios. La educación, hermanos, ideal. El trato ideal para que pueda haber esa armonía de la educación cristiana, el apóstol del Señor nos lo da tanto a los padres como a los hijos. Si tú, hermano, cumples con este mandamiento, si tu hijo o hija cumples con esta regla, créeme que irás siendo educado en esta hermosa fe sin ningún problema. ¿Y cuál es esta regla? Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Sí, hermano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios le paga a nuestro hermano. Fíjate qué hermoso. Como en todo,
debe de ser un acuerdo. Debe de ser una regla entre padre e hijo, así como hay reglas para todo. Porque en la vida, hermanos, esto es algo que yo quiero recalcar mucho en mi explicación, ya que habrá momento, habrá, hermanos, la situación en la que te enfrentes con tu hijo y tu hijo te quiera reclamar y te quiere, hermanos, exigir un derecho que él ya se dio. Y llega el momento en que el hijo entra en una edad de rebeldía y te dice, mi vida, porque lo que les enseñan a veces en el mundo, ¿verdad? Mi vida es mía. Yo tengo el derecho de decidir lo que yo quiera de mi vida, de mi cuerpo, de mi persona. Tú, aunque seas mi padre, no tienes derecho de inculcar o de presionarme a hacer lo que yo no quiera, porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y yo te digo, padre y madre de familia, no es verdad. Tu hijo, tu hija, cuando tuvo 14 años, en primer lugar, pasó frente a la iglesia. Fue presentado. Y él dijo delante de toda la iglesia, por eso pasan delante de la iglesia, porque decimos nosotros, están delante de Dios siendo testiga la iglesia del Señor. Y ahí el joven o la señorita que llegó a los 14 años, ahí dice, quiero continuar en la iglesia del Señor. Y luego pasa un segundo paso trascendental para su vida, hermanos, aquí en la tierra. Llega a bautizarse. Y recuerda las preguntas que se nos hacen. Primera pregunta es, ¿está usted dispuesto a dejar el mundo y sus halagos? ¿Y qué respondemos? Como firma, hermanos, de aquel cuestionario verbal que se nos está haciendo. Como firma, levantamos nuestro brazo derecho en forma de una palabra de honor, de una palabra, hermanos, ¿verdad?, que tiene valor de nuestra parte. Una palabra digna que sale de lo más profundo de nuestro corazón y decimos, acepto. Acepta este libro como la regla de fe para ser instruido y educado en su santa enseñanza. Y decimos, con la misma firma de honor, ¿verdad, hermanos?, que todo ser humano tiene en su dignidad. ¿Acepta usted que Jesucristo va a ser su único Salvador? Amén. ¿Acepta el apóstol del Señor? Amén. Y la última pregunta, ¿cuál es? Si algún día Dios no lo quiera, usted se llegase a apartar del camino del Señor, ¿está usted dispuesto que el ministro o algún hermano que Él envíe para darle algún consejo, exhortación de ánimo a fin de que usted regrese a la iglesia del Señor? ¿Y qué decimos otra vez? Amén, que así sea. Así es que desde el momento que el joven, la señorita dice, papá, a mí el mundo me enseñó que mi vida es mía y que yo tengo derecho, está equivocado. Usted ese derecho se lo cedió al Señor. Usted ese derecho pues yo estaba muy jovencito, no entendía. Ese es su problema. Pero un niño de 14 años no se avienta en un risco, ni se mete a una fogata, hermanos, ¿verdad? Porque sabe que se quema. Ya sabe discernir entre lo bueno y qué cosa, entre lo bueno y lo malo. Usted tuvo el tiempo, usted tuvo la capacidad, usted tuvo la razón para decidir lo que usted quiso y usted se bautizó. Pues yo me arrepiento. Ese es su problema, porque ahorita el Señor ya no acepta arrepentimientos. Ahora el Señor le deja a usted una regla, porque en la vida, hermanos, la tenemos llena de reglas. Yo veo aquí diferentes hermanos profesionistas destacados en nuestro país, con reconocimientos hermosos, que hermanos los han hecho grandes profesionistas. Y si yo le preguntaría a cualquiera de ellos, está el hermano Jaime, ¿verdad? Un periodista, pues que, hermanos, ha sido conocido por su trabajo a nivel nacional y que su trabajo es muy reconocido. ¿Y cómo llegó al lugar donde usted está, hermano Jaime? Nada más porque sí. Usted decidió ser periodista y ya de un día para otro ya escribió en el periódico. ¿Qué tuvo que pasar? ¿A qué se tuvo que sujetar? En primer lugar, tuvo que recorrer, hermanos,
toda una vida de estudios, desde la primaria, pasando por la secundaria, por la preparatoria y por la universidad. Tuvo que sujetarse a una serie de reglas. Tenía que entrar a cierto horario a la escuela. No era de que si quería, no era de que si, hermanos, cuando él tuviera ánimo o deseo de hacerlo. No, todos los días tuvo que levantarse a temprana hora. En México el horario escolar por lo regular es a las 8 de la mañana. Digo, no es muy temprano, pero tampoco es un horario muy tarde, ¿verdad? Y todos los días ese joven que hoy es profesionista, ¿verdad? Ese hermano, esa hermana o esa persona que hoy es profesionista tuvo que sujetarse a la regla establecida por la Secretaría de Educación Pública de cada país, sujetándose al horario que cada Secretaría de Educación Pública estableció en su país. No es el horario de Italia, pero imagino que también hay un horario. Y no es de que no, yo no quiero entrar a las 8, yo quiero entrar hasta las 10. ¿A qué hora tenía que entrar? ¿Y la madre qué hacía? Cuando ese niño, cuando esa niña decía, hoy no quiero ir a la escuela, ¿qué hacía la madre? Ah, pues descansa, ya fuiste ayer, ya fuiste el lunes y el martes. ¿Se fijan? ¿Cómo estas pequeñas están contestando? ¿Sabes por qué? Porque está entrando su fe a su corazón. Están entendiendo, están comprendiendo. Ahí está el ejemplo más vivo que les puedo dar, hermanos, que estas niñas están al pendiente de lo que su hermano está diciendo, contestando con conocimiento y certeza lo que está hablando su hermano. Un ejemplo más de que nadie me pueda decir a mí, hermano, es que usted no sabe lo que es educar a los hijos. También soy padre. Por eso, dentro de los requisitos que el Señor establece para poder entenderte, iglesia del Señor, es que nosotros tenemos, bueno, no estoy hablando del apostolado, estoy hablando de los ministros, ¿verdad? Tiene que ser casados para que también haya una, ¿qué cosa? Una vivencia en su propia vida que les ayude a, ¿qué cosa? A comprender y aconsejar a la iglesia del Señor. Así es que volvemos a la plática. No es que el joven ponga sus horarios que él quiere. Allá en México se acostumbra mucho el horario matutino, por la cantidad de personas, de niños y la escasez de escuelas, ¿verdad? Se acostumbra el horario matutino y el horario vespertino. Cuando se llenan las escuelas, hermanos, en nuestro país, y todavía quedan muchos niños, a todos los que sobraron, que ya no cupieron las aulas, los mandan al horario vespertino, que es el horario de la tarde, que es más o menos entre la 1, si mal no me equivoco, a las 6 de la tarde, que es el horario que se maneja allá. Oye, mamá, pues yo mejor quiero ir a la escuela en la tarde. No es donde usted quiera ir, es donde la escuela, ¿lo qué cosa? Lo va a ubicar. ¿El niño reniega? No, sí reniega. Porque el niño que no le gusta levantarse temprano, hermanos, pelea por estar en la escuela de qué cosa, de la tarde, porque todos los días se tiene que estar levantando por lo menos a las 7 de la mañana, porque tiene que bañarse, tiene que arreglarse, tiene que desayunar y tiene que irse a la escuela. Así es que por lo menos ese niño se está levantando a las 7 de la mañana, y donde llega el clima que hace frío, a aquel niño se le complica aún más la levantada, y la madre lo deja. Ay, que no soy un humano, ¿cómo va? O fuerza al niño. Es que va a recibir un beneficio. Y se acaba la primaria y se acabó, hermano, la regla para ese niño. No, sigue otra etapa de su vida, que es la secundaria, donde vienen más responsabilidades, donde las tareas aumentan más. Y se acaba el lapso de secundaria, que regularmente es de 2 a 3 años, y entra otra etapa que le decimos la preparatoria o el bachillerato, que es horario más complicado. Y definitivamente lo que viene a absorber casi todo el tiempo de aquella persona, llega a la universidad. Quien ha estado en la universidad, hermanos, son testigos que casi se vive en las escuelas. Duermen 2, 3 horas, a veces por día,
por sus trabajos, por sus tesis, por lo que tienen que hacer. ¿Y qué hace aquel joven? Ya no por la dirección de sus padres. Ahora, porque se le fomentó el estudiar, porque aquel estudio le va a dar un estatus de vida mucho mejor que si no tuviera un conocimiento. Ya ahora por convicción, ¿qué? Lo que el padre lo obligó a hacer de niño, ahora de grande le está sirviendo ¿para qué, hermanos? Para forjarse un destino. Y aunque aquel hombre, aquel joven, aquella señorita ya más adulto de 18, 20 años se sigue desvelando, se sigue enfermando, se sigue esforzando, a veces hasta tiene que salir del hogar para realizar sus estudios en una ciudad lejana donde están sus padres, con la ilusión de seguir aquel estudio. ¿Y cuántas veces se doblega el sacrificio cuando aquel joven es humilde y aparte tiene que trabajar para sostener sus estudios? Vuelvo a repetir, ya ahí no lo hace por obligación del padre y la madre. Ya ahí aquel joven aprendió que aquella forma de vida que sus padres le obligaron en la primaria fue creando en él un hábito de responsabilidad. ¿Me doy a entender, iglesia del Señor? Y eso va obligando a aquel niño, a aquella niña, a aquel joven, a aquella señorita, que hay reglas. Por fin, el hermano o la hermana logró su profesión. Ya puede hacer lo que quiere ahora sí. Ya es profesionista, ya es libre para hacer lo que él quiera. El que es abogado entra a un buffet de abogados. El que es arquitecto entra a una firma de arquitectos. El que es médico entra a un hospital a trabajar. El que es periodista entra a un periódico, ¿verdad? A una empresa de comunicaciones a trabajar. Donde ya hay reglas. Donde ya el dueño de aquella empresa o de aquel hospital o de aquella firma de abogados ya tiene, ¿qué cosa? Un sistema establecido para que los que entren a trabajar a aquella empresa se sujeten a las reglas que están establecidas. Iglesia del Señor, si en la vida entendemos y comprendemos que tenemos que sujetarnos a esas reglas, ¿por qué quieres no seguir las reglas del Señor? ¿Por qué al Señor si le reclamas? Es que la iglesia no tiene... Hace unos días vi, ¿verdad, hermanos? La declaración de un artista muy famoso que decía: es que la Biblia no es nadie para decirme a mí si puedo o no ser homosexual. Tiene razón. Él tiene razón de decir eso, hermanos, porque no es hijo de Dios. Él no sabe lo que está diciendo. Él no sabe, no puede, porque como hijo, como una criatura de Dios, no ha experimentado lo que es ser hijo de Dios. Pero tú y yo sí lo hemos experimentado. Y desde pequeño, malos que hemos nacido en la iglesia, hemos conocido que en la iglesia vamos siguiendo las reglas que el Señor, por medio de sus apóstoles, ha establecido para la formación de nuestra fe. Y entonces va creciendo aquel niño, se convierte en joven, se convierte en iglesia, en hombre maduro, se convierte en anciano, y siempre perseveró en la iglesia del Señor, porque supo que, como en todos lados, en la iglesia también hay reglas que tiene que seguir. Solamente que a veces, porque aquí no se nos exige, hermanos, nosotros no queremos. Porque aquí se te dice que lo que haces lo tienes que hacer por voluntad propia y por fe. Y así es. Sin entender que cuando no las haces, no estás más que dando testimonio que la fe de Dios no existe en tu corazón. Y se ha convertido tu perseverancia en la iglesia en un fanatismo, en un seguimiento, hermanos, por herencia, como lo hacen los gentiles. Y así, hermanos, así no se obtiene la salvación. La salvación se obtiene con pleno conocimiento de lo que hemos creído y en lo que hemos creído. Entonces, esta es la regla. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es la regla de Dios para los hijos? ¿Cuál es el mandamiento de Dios para los hijos? Obedecer en el Señor. ¿En qué cosa?
en el Señor a vuestros padres, porque esto delante de Dios es justo. Viene la regla. Segunda regla, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer ¿qué? ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una regla. Un mandamiento es un orden, es una orden. Un mandamiento es algo que se establece para que se tenga que efectuar, porque es el primer mandamiento con promesa. O sea, obedecer y honrar, hermanos, a su padre y a su madre, ¿es mandamiento del Señor? Sí. ¿Es regla? Aún para nuestra salvación, así es. Pero dice y nos recuerda, pero también tiene una promesa. Tú te desvelas toda una vida para estudiar, pero al final de tu estudio recibes un título. Y ese título te da la oportunidad de tener un estilo de vida más tranquilo, más desahogado, con unas ganancias, ¿verdad, hermanos? Más grandes que como si no lo hubieras tenido. Igual también aquí. ¿Y cuál es la promesa? O sea, cuando el joven cumple con este mandamiento, cuando el joven se sujeta a esta regla de obedecer a su padre y a su madre, ¿a qué es lo que se enfrenta? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo obtendremos el éxito en la vida? ¿Y cómo obtendremos el vivir muchos años sobre la faz de la tierra? Cumpliendo la regla que Dios nos ha dado, el mandamiento que Él nos ha establecido, que es ¿qué cosa? Que es obedecer y honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Pero luego viene la otra cara de ese contrato, porque como yo dije, toda relación es una relación de acuerdos. El matrimonio es un contrato de acuerdos, ¿sí? Se casa el hermano y le dice, está dispuesto a ser el protector, el que le dé el alimento a su esposa. ¿Y qué decimos? ¿Sí? Y luego viene la pregunta para la esposa. ¿Está dispuesta a verlo como su señor, como su amo, como de la cabeza del hogar? Y la hermana dice, acepto. Hermano, estará con su compañera en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, en la austeridad o en la prosperidad. Amén, acepto. Ahora usted, hermana, ¿sí me debe entender? ¿Están qué cosa, hermanos? Están acordando. Porque toda relación, porque en toda la vida está llena de acuerdos y de reglas. También en la iglesia. El Señor nos promete, el Señor nos da reglas y nos da mandamientos, pero también nos promete que tras esos mandamientos vienen bendiciones. Y no solamente a unos, hermanos, reglamenta y a otros no, a los dos. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, y yo te garantizo que te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. Y luego voltea con los padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Soy su padre, soy su madre, usted me tiene que obedecer y cállese, a mí no me responda. No. Eso no se llama educación, eso se llama imposición. Y nosotros en la iglesia del Señor no se nos enseña a imponernos, se nos enseña a llegar a acuerdos. Hijo, si tú me obedeces, si tú me honras, yo voy a buscar lo mejor también para ti, dentro de lo que esté en mis fuerzas, mi economía y mi salud. ¿Sí, hermanos? No puedo darte más. Papá, mi amigo tiene un carro. Hijo, yo no tengo para darte un carro, pero te daré lo que yo pueda darte. ¿Sí? Porque toda relación lleva a qué cosa, hermanos. Toda relación lleva a acuerdos. Y la regla y el mandamiento para los padres es que no porque seas padre tienes el derecho sobre tu hijo. Tienes un mandamiento, tienes una regla. Y esto es, la primera regla es, no provoquéis a vuestros hijos. El hecho de que Dios te pone sobre tus hijos no te da derecho a provocarlos. No te da derecho a abusar de ellos. No te da derecho a imponer sobre ellos tu voluntad. Sino dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
No de mi opinión, no de mi gusto, no como yo quiero, sino de quién? Sino del Señor. Entonces, qué hermoso es que comprendamos, hermanos, estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, hermanos, yo quiero recordarte en qué consistió, hermanos, el pecado de Sodoma para merecer, hermanos, la destrucción que Dios hizo de ellos. Porque Dios tomó grande ira en contra de aquellos pueblos de Sodoma y Gomorra. Dios, hermanos, enojó tanto por aquel libertinaje que iba, ¿qué cosa? De más a más, a más, a más, a más. Y dice Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ayúdame un hermano, una hermana que lo tenga. Ezequiel 16. He aquí que está fuera la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad. Fíjate, yo le para a nuestro hermano. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermanos? Aquel carácter, ¿verdad?, que no le permite a la persona aceptar ningún tipo de opinión, ningún tipo de razonamiento, ningún tipo de comprensión, hermanos. Aquella persona que se cree, hermanos, que todo lo sabe, que todo lo puede. ¿Cómo se hizo Sodoma, hermanos? Soberbia. ¿Con saciedad de qué? Dice, he aquí que esta es la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan. Eso quiere decir que buscaban malas cosas, ¿qué, hermanos? Materiales, inclinados más a tener ¿qué? Beneficios materiales, tesoros, hermanos, riquezas, más que el buscar a Dios. Y la tercero, abundancia de ¿qué? De ociosidad. O sea, el no tener absolutamente nada que hacer. Cuenta el tiempo que tu hijo está en internet. Cuenta el tiempo que tu hija está viendo, hermanos, ¿verdad? O está chateando en el teléfono. Cuenta el tiempo que tu hijo, que tu hija está en la computadora sin hacer, hermanos, tarea o sin hacer nada. Cuenta el tiempo para que también tú le digas, ahora hijo, dime, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a Dios? ¿Te merece más tiempo esa computadora que el que te da de comer? ¿Te merece más tiempo ese teléfono que el que te da la vida? ¿Te merece más tiempo el que te da todas estas bendiciones? Perdón, el que te da esa distracción que todo el que te da todas las bendiciones que tienes en la vida. Porque esas cosas son las que hicieron que la ira de Dios, ¿qué cosa? ¿Conocían a Dios? Sí, sí lo conocían. ¿Le dieron su gloria? No. ¿Se hicieron qué cosa? Soberbios. Creyéndose ser sabios, se hicieron fatuos, necios, soberbios. Y empezaron a cambiar ¿qué cosa? La gloria de Dios por una gloria de ¿qué, hermanos? Por gloria, hermanos, material, humana, o por gloria, hermanos, ¿verdad? De bestia, de animales. Por eso Dios, ¿qué cosa? Los entrega lo que habíamos dicho el domingo pasado, a mentes que, hermanos, reprobadas, llenos de soberbia, llenos de desafecto, hermanos, ¿verdad? Humano, llenos de envidias, injuriosos. ¿Eso es lo que tú quieres para tu hijo? ¿Eso es lo que tú quieres para tu hija? Entonces, si tú quieres un hijo, una hija profesionista e insististe en ellos para que fueran a la escuela desde su corta edad hasta que eran adultos, hasta que eran hombres, yo te digo ahora, mayor responsabilidad y obligación debes de tener por ellos para las cosas de Dios. Si sientes interés, hijo, hija, estudia. A la par de eso, tiene que ir, hijo, hija, tú eres un hijo de Dios. No te olvides de Dios.
Papá, es que me desvelo, es que me canso, es que no tengo tiempo. Hijo, hija, sabemos que para Dios siempre hay tiempo. Y sabes que Él es el que te da la fuerza. Y sabes que Él es el que te da la salud. Y sabes que Él es el que te da la vida. Mira, ahí estaba Ananías, Azarías y Asael, hermanos, en el tiempo antiguo de Babilonia, mejor conocidos como por su nombre babilónico, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel rey les impuso comer carne de puerco, fueron ellos con el jefe de los criados y les dijeron: danos puras legumbres. No, ustedes tienen que tener la fuerza en su cuerpo, porque tienen que estudiar, tienen que gastar sus energías en el estudio, porque van a ser los que ayuden al rey, y les tengo que dar todo el alimento necesario. Pero no nos permitas que ofendamos a nuestro Dios. Mira, danos legumbres. Deja unos días. Si en estos días tú ves que nuestro rostro desfallece, pues vamos a comer entonces. Pero si no, respétanos. Y aunque sea pura legumbres, comeremos. No, hermanos, no eran las legumbres. No. Ellos sabían que Dios, al ser obedientes y al no claudicar en contra de él, hermanos, Dios les iba a ayudar. Y dice que resultaron 10 veces más sabios, 10 veces mejores que cualquiera de aquellos jóvenes. Y no había en todo Babilonia jóvenes como Daniel, Ananías, Azarías y Asael. Eso es lo que yo quiero para ti, iglesia del Señor. Que tus hijos sean los mejores. Que con estudio o sin estudio, tus hijos tengan prosperidad, tengan bendición, tengan abundancia. No, nosotros no lo vamos a encontrar afuera. Nosotros lo vamos a encontrar con nuestro Dios. Honra, joven, señorita, a tu padre y a tu madre, y Dios te dará bendición y Dios te prosperará. No te olvides de tu Creador, no te olvides de tu Dios. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, y Dios te engrandecerá, y Dios te prosperará, y Dios te hará muy grande en el mundo también, porque eres su hijo, porque eres su hija. Y como padre, Él quiere lo mejor para ti. Hermano, hermana, Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Dale la oportunidad a tus hijos de tener lo mejor, enseñándoles y formando en ellos la santísima fe de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta recordación, tanto para los hermanos de Mestre, Italia, como para la Iglesia Universal, nos sirva. La guardemos en nuestro corazón, y por medio de ella sigamos creciendo en esta hermosa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y el que comenzó la buena obra en vuestros corazones la perfeccione día a día, para que escucháis mi palabra, para que escuchando mi palabra y sujetándose a ella, hermanos, Dios los bendiga, los prospere en este mundo. ¿Quieres que nos despidamos con una hermosa alabanza? Dice la alabanza número 29 de nuestros himnarios: al Señor yo le quiero servir, porque creo que Él me puede salvar, pues promete llevarme hasta el fin, donde creo que Él me puede salvar. ¿Quieres, hermano, hermana, joven, señorita, niña, niño? ¿Quieres que le entonamos al Señor esta alabanza, y que al llegar al final de nuestros días podamos decir, como acabamos de oír, decir al apóstol Samuel Joaquín: he peleado la batalla, Señor, pues también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Entonemos nuestra alabanza con alegría en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo le quiero servir, porque creo que Él me puede salvar, pues promete llevarme hasta el fin, donde creo que Él me puede salvar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, pues también he guardado
pues también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar la corona de justicia, ya está preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo juez nos dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. No será todo fácil, no, iglesia del Señor. Nuestros hijos, nuestras hijas, al igual que nosotros en algún momento, se enfrentarán al primer enemigo, y ese enemigo es el mundo. Por eso decimos en la segunda estrofa, con aquellos que no tienen fe, con aquellos que son soberbios, con aquellos que viven en ociosidad, con aquellos que andan buscando su propio porvenir. Sí, hermanos, porque su herencia de ellos es este mundo. La herencia de ellos es esta tierra. Estos 70, 80 años que tienen de vida sobre la faz de la tierra, es toda su vida que ellos tienen. De ahí vendrá el crujir de dientes y el llorar para ellos. Para nosotros, nuestra vida es eterna. Desde el momento que Dios nos permitió bajar a las aguas del bautismo, Dios nos hizo inmortales, aptos para esa inmortalidad. Pero vivimos en este mundo. Y este mundo tiene una corriente que para esta carne es muy, hermanos, ¿verdad?, accesible. Esta carne siempre tiene atracción e inclinación para este mundo. Por eso decimos, con aquellos que no tienen fe, en el mundo me tendré que luchar. Porque yo, siendo que, no ellos, porque no todos somos hijos de Dios, no todos los seres humanos son hijos de Dios, no es cierto, hermanos. El mundo, hermanos, los falsos te quieren engañar. Usted levante la mano y diga que cree en Cristo, usted ya es salvo. No es cierto. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo a la verdad, tienes el privilegio, tienes el honor de ser tú los que pueden decir con libertad, yo soy hijo de Dios, mi Padre es un rey, yo soy de Cristo y Cristo es mío. El testimonio, Cristo ya lo ha dado. Pues entonces decimos, pues yo, siendo nacido de Dios, ¿cuándo naciste? Cuando tú bajaste a las aguas bautismales. ¿Cuándo confirmó Dios ese contrato contigo de llamarte su hijo? Cuando te dio la prenda del Espíritu Santo. Pues yo, siendo nacido de Dios, de su amor, no me quiero apartar. Pero es una lucha. Tendremos que luchar ¿contra quién? Contra esta corriente, porque el joven siempre sentirá esta atracción, pero allí estará la madre, allí estará el padre estorbando a su hijo, a su hija, no como aquel sacerdote que dejó que sus hijos hicieran lo malo delante de Dios, y Dios llegó y le dijo, por cuanto no los estorbaste, hoy yo les voy a quitar la vida. Hoy voy a arrancar esta bendición que tenía para ti. Hoy la arranco de ti y se la daré a otros. No se la daré a tus hijos, por cuanto tus hijos han hecho lo malo delante de mí. Nosotros no queremos que nuestro Dios nos arranque esta bendición. No queremos lo que nos pase, lo que le pasó a Israel. Y lo dije en un principio. ¿Y qué le pasó a Israel? Israel en aquel dolor, en aquella decepción, en aquella frustración que tuvo el Señor, cuando volteó y los vio. Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste. Y ahí entra aquella palabra de maldición para ellos. Pero es cierto, os digo, que no me volveréis a ver
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Queremos eso para nuestros hijos? Que el Señor sea parte de nosotros. Que el Señor nos diga, no me volveréis a ver. No, al contrario, queremos que el Señor nos siga diciendo, como aquella vez que bajamos a las aguas bautismales, este es mi Hijo amado, este es mi hija amada, en quien tengo mi complacencia. ¿Qué nos hace falta para eso? Creer, no de palabra, creer con hechos, creer con obras, creer con mi vida que soy realmente hijo de Dios y que mis hechos den testimonio. Y entonces sí, llegará el momento en que le digamos, Señor, he peleado la buena batalla. Y como nos lo dijo el apóstol Samuel Joaquín, aquella calzada se volverá a abrir, llena de ángeles y de la iglesia que ha triunfado en el Señor, para darnos la bienvenida a la eternidad que Dios nos promete. ¿Crees en mi palabra, iglesia de Dios? Entonces Dios te bendiga. Sujétate a ella y a este consejo, y en ella encontrarás la bendición de Dios. Yo le diré al Señor, Señor, bendice a tu iglesia. Han creído en mí, que demuestren esa fe y ese amor y esa credibilidad en sus obras, en sus hechos, en su vida. Y así, Señor, todos seguiremos caminando a ese lugar que tú has preparado para nosotros. Oremos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Digámosle, danos las fuerzas para seguir educando a nuestros hijos. Joven, señorita, hoy eleva tu voz y dile, Señor, ayúdame a tener esa fe hermosa que hoy veo en la iglesia mayor, y que en un futuro, así como ellos fueron jóvenes y hoy soy en esa iglesia sólida y fuerte, que en un futuro yo también sea esa iglesia fuerte y sólida de la iglesia del Señor. Hagámoslo así en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre, que en lo que Dios me ha permitido estar hasta este momento en este hermoso país de Italia. Un país que representa para mí el mismo reto que representó para el apóstol Samuel Joaquín. Pues vuelvo a recalcar, como cuna del paganismo moderno, hermanos, es aquí donde también Dios tiene un grande pueblo. No solamente en el pasado vimos que aquí la iglesia creció en grande manera, también en estas lluvias tardías, créeme, iglesia del Señor, Dios tiene un grande pueblo. Y lo hemos de ver, cómo se ha de multiplicar estas regiones y cómo Dios ha bendecir. Lo ves difícil, pero yo te digo, Dios hará grandes maravillas en esta nueva era y contemplaremos su hermosa gloria como siempre lo hemos contemplado. Yo, hermanos, me despido de este lugar, pero también sé que la iglesia me verá tal vez el domingo por la tarde, y a mí me gustaría mucho, Iglesia Universal, que están esparcidas por todo el mundo,
que al término de esta transmisión, cada padre buscara a su hijo, cada madre buscara a su hija, se abrazaran, hermanos, y tanto el padre, hermanos, se reconcilie con el hijo, con la hija, como los hijos con el padre, y que ahí juntos como familia doblen sus rodillas en los altares de la iglesia y se comprometan una vez más con el Señor a seguir luchando juntos y unidos por la fe de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. El padre le dirá al hijo: hijo, hija, perdóname si no he sabido educarte. Y el hijo dirá: padre, madre, discúlpame si te he desobedecido. Pero hoy que ha venido la palabra una vez más a recordarnos nuestras responsabilidades, vamos a comprometernos a volver a hacer un gran esfuerzo para volvernos a unir como familia. Pues donde hay esa unidad familiar, también está la bendición de Dios. Me despido con esta bendición. Y yo también aquí me despido saludando a los hijos que Dios me ha dado aquí en Mestre Italia con grande alegría. Que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo quede en sus corazones.